comprar servicios médicos. El día de hoy vamos a conversar sobre los mitos y verdades sobre los anticonceptivos y para ello nos acompaña la doctora y obstetra, la doctora Daniela Galifa, con más de 10 años de experiencia para aclararnos nuestras dudas, porque doctora, yo he escuchado mitos desde que me van a salir manchas en el rostro, que voy a engordar, que luego cuando desee tener hijos, pues por tomar anticonceptivos no voy a poder procrear, entonces así como que, ¿qué hago? ¿Los tomo, no los tomo? Me los coloco desde la té de cobre, existen también preservativos, entonces no sé qué hacer, pero para eso estás bienvenida. Hola Geraldine, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, pero debemos entender que los anticonceptivos es lo que nos ha permitido a las mujeres y a los hombres integrarnos al área laboral, a decidir cuánto y la planificación familiar, y es un avance muy positivo que debemos aprovechar. Existen muchos mitos, pero muchas verdades sobre los anticonceptivos. Pero actualmente, gracias a esa evolución en la medicina, se han podido cambiar los anticonceptivos de la primera era, que tenían una cantidad de hormonas que eran superiores a los que necesitábamos y que tenían más efectos adversos de los que conocemos actualmente. Actualmente existen diferentes tipos de anticonceptivos, diferentes métodos que no necesariamente son hormonales, que se pueden integrar a la paciente dependiendo de las características de ella. Y hoy vamos a conversar sobre ellos. Buenísimo, doctora. Les recuerdo a cada uno de ustedes, pueden conectarse con nosotros y activar la campanita. Suscríbete a este canal, activa la campana y coméntanos abajo todas nuestras dudas, todas las dudas que tengan, porque vamos a estar bien atentos de responder una a una. Doctora, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que actualmente están para nosotros, disponibles para nosotros las mujeres? Claro. Mira, los métodos anticonceptivos ahorita los clasificamos como que los que son hormonales y los que no son hormonales. Es decir, hormonales no solo es la pastilla anticonceptiva, tenemos los de depósito, los dispositivos intrauterinos liberadores de hormona, los dispositivos de liberadores que van a nivel del brazo, llamados implantes subdérmicos, y además también tenemos los anticonceptivos de depósito, que son los inyectados. Todos estos anticonceptivos entran en el grupo hormonal que lo lidera la pastilla anticonceptiva. Y tenemos los anticonceptivos no hormonales que tienen una tasa de efectividad diferente a los hormonales, pero son bien tolerados y están ajustados a diferentes pacientes. En estos tenemos los diferentes tipos de té de cobre, que es, antes conocíamos el asa Elipe, que es una té de plástico muy rudimentaria, pero que actualmente se ha ido modificando por una nueva generación más tolerable por la paciente, con menos efectos adversos. Hay té de cobre con plata y también tenemos el preservativo. Ok. Ok, muy bien, tenemos los preservativos. Esos son los que no tienen hormonas. Entran en los hormonales. Okay. Y quedamos con los no hormonales, en el que entran los preservativos, que son considerados de barrera, y los dispositivos intrauterinos que no tienen componente hormonal. Ellos también son seguros, tienen una tasa de efectividad bastante alta. Hablamos que hay dispositivos intrauterinos que bien colocados son 99,99% confiables y tienen indicaciones específicas para ciertos pacientes. Ok, ¿cuál es más efectivo para la mujer o para el hombre? No, ¿puedes repetirme, Geraldine? Disculpa. Ok, sí. ¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo? Mira, el método anticonceptivo más efectivo es el que la paciente tolere bien, el que se use de manera correcta y el que sea amigable para la pareja. Los métodos anticonceptivos hormonales tienen un 99,99% de efectividad si no quieres salir embarazada. Pero no todos los hormonales, porque hay los que son operador dependientes, es decir,
cómo sea la efectividad que haga la paciente de tomarse la anticonceptiva o utilizar un anticonceptivo de depósito. Si yo pongo un anticonceptivo que solo depende de su acción, como el sistema liberador de norgestrel que va dentro del útero o los implantes subdérmicos, la paciente no se va a embarazar porque es 99,99% efectivo. Por el contrario, las anticonceptivas vía oral y las inyectadas depende su efectividad en totalidad de lo que haga la paciente. Se la tome a la misma hora, no se le olvide tomarse la pastilla, se la inyecte el día que es. Si la paciente es olvidadiza, obvio que no es un método anticonceptivo efectivo para ella, porque al olvidarse el anticonceptivo o al no inyectarse se va a embarazar y ahí es donde baja la eficacia del anticonceptivo. Y en cuanto a los de barrera y la T de cobre. Exacto. En cuanto a los de barrera, tenemos que la T de cobre, su ubicación uterina exacta o lo más exacto posible también es un 99% efectivo. Y actualmente contamos con T de cobre que llamamos de nueva generación, que son dispositivos con menos cantidad de cobre, mucho más pequeños, menos doloroso a la hora de colocarlo y es excelente para pacientes que no han cumplido todavía una tasa de reproducción, es decir, aquellas que no han tenido hijos. Porque eso es un mito. Eso quería preguntar, porque no se les colocaba té de cobre a las mujeres si no tenían más de un hijo o dos hijos. Ahora sí se puede colocar si no tienen hijos. Siempre ha sido un mito. Lo que pasa es que la T de cobre es un dispositivo que va dentro del útero y obvio que si no tenemos pareja fija, sino que no es un método anticonceptivo para una persona que está iniciando relaciones sexuales y que no tiene todavía una pareja que considere estable o fija. Entonces, no puede ser un método anticonceptivo de rutina para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque efectivamente dentro de los efectos adverso de este dispositivo es que propaga muy rápidamente las infecciones a lo que corresponde la área tubárica u ovárica. Y obvio que si yo genero una salpingitis por una infección en la trompa o una infección en los ovarios crónicos, voy a traer unos efectos adversos más adelante que no se convienen. Pero si es una paciente que tiene su sexualidad clara, que tiene una pareja fija, que utiliza un método de preservativo cuando tiene una pareja nueva, la T de cobre de nueva generación se puede utilizar y ya no necesariamente tienes que tener 1, 2 o 3 hijos para usar. ¿Bien? Ahora, doctora, ¿qué tan cierto es que si yo utilizo por tiempo prolongado un anticonceptivo hormonal, luego no voy a poder tener hijos? Eso también es falso. Ahora bien, aquí sí tenemos que diferenciar los hormonales. La ventaja del anticonceptivo hormonal de depósito o liberador controlado de hormonas de manera espontánea, obvio que tiene ese efecto, no es que no te vayas a embarazar más adelante, sino que va a retrasar probablemente en algunas pacientes, no todas. Yo he tenido pacientes que que le quito el implante en julio y salen embarazadas en agosto. Así de rápido porque depende de cada paciente en individual. Pero los de depósitos, tipo el implante del brazo, el que va dentro del útero o el que se inyecta, ya está en el cuerpo. Y su metabolismo o su desaparición completa, que no sea capaz de dejar de inhibir el eje hormonal, obvio que va a ser un proceso de retrasar a pacientes para embarazarse. Se habla de 3 meses, 6 meses, hasta 1 año en aquellas pacientes que son muy sensibles a la hormona e inhibe el ovario de tal forma que él para reestructurar su función, su fertilidad, es un poco más lenta que en otras pacientes. Pero ningún anticonceptivo deja estéril. No, eso es totalmente un mito. El mejor anticonceptivo que puedes utilizar para incluso querer planificarte son las pastillas anticonceptivas orales, porque si tú no te tomas 3 pastillas anticonceptivas y te tocaba ovular, te puedes hasta embarazar. Okay. Doctora, ¿qué tan cierto es que si yo deseo tener un hijo y he tomado anticonceptivas, el niño puede traer algún problema de salud? Eso es totalmente falso. Los anticonceptivos son
estrógenos y progesteronas sintéticas, es decir, son hormonas parecidas a la hormona que se produce en los ovarios. El estrógeno y la progesterona sintética son seguras, no malformativas, no deformativas, no tienen efectos adversos en un embarazo. Incluso hay pacientes que se toman la pastilla del día después o la pastilla de emergencia. Si usted está embarazada o ya fecundó, la pastilla no funciona porque no tiene un efecto adverso, ni tampoco va a generar un problema o una deformidad o malformación en ese bebé. Eso se asocia es más a otros tipos de medicamentos que sí tienen efecto sobre la síntesis proteica que está haciendo el bebé en ese momento. Muy bien, ahora que toqué ese tema porque habíamos hablado de los anticonceptivos antes, ¿no? O sea, como la planificación. ¿Qué puede decir sobre la pastilla del día después? ¿Cada cuánto tiempo se puede tomar? ¿Qué efectos secundarios causan en las personas, en las mujeres cuando las tomamos? Bien, lo primero que les quiero decir es que la pastilla del día después es uno de los métodos de emergencia. Existen otros, porque tienes que entender que el efecto de la pastilla del día después es inhibir la ovulación. Por lo tanto, si te embarazas ya no funciona y rompe el mito de que es una pastilla abortiva. No lo es, porque si ya ovulaste e inclusive te tomaste las pastillas del día después, 2 días después de la ovulación, ya no funcionó. Ella lo que hace es inhibir el proceso de ovulación para que no haya fecundación. Es decir, no se usa el espermatozoide con el óvulo. Ahora bien, si te la tomas seguidamente, tampoco va a funcionar porque ella, a diferencia de la anticonceptiva, tiene una alta carga de progesterona. Y la progesterona va a hacer un efecto contradictorio en el ciclo. No esperes que te tomes la pastilla del día después y tu regla llegue en 14 días. Eso no va a pasar. No sabemos qué tanto va a ser la alteración hormonal en tu menstruación y cuándo te va a volver a venir la regla. Entonces, una realidad es que si ya ovulaste, te vas a embarazar si utilizaste la pastilla del día después. 2, no es un abortivo y existen otros métodos de emergencia cuando esto ocurre. ¿Cuáles son esos métodos? Mira, actualmente podemos utilizar el dispositivo intrauterino como un método de emergencia también. No necesariamente tiene que ser la pastilla del día después. Se puede utilizar anticonceptivas comunes, se llama método Yuspe, que en dosis alta puede funcionar como la pastilla del día después si no estás en presencia de ella, porque no es de libre o de fácil accesibilidad como la pastilla anticonceptiva. Entonces, esta puede ser un recurso para tomarlo como método de emergencia. ¿En quién yo recomiendo el método de emergencia? En aquellos pacientes que tienen una planificación que use un método anticonceptivo, pero este falló. Ok, muy bien. Que puede ser la de barrera. Exactamente. O la misma T de cobre. Se vio que durante la relación sexual sintió que la T de cobre se movió, se rodó y va a la consulta y efectivamente la T de cobre no le estaba protegiendo. Yo indico un método anticonceptivo de emergencia. Usó el condón y después que se quitó el preservativo estaba roto. Yo indico un método anticonceptivo de emergencia porque es una pareja que estaba planificada, pero entró en la tasa de falla de los anticonceptivos, que no son hormonales o no son 100% seguros. ¿Cada cuánto tiempo, para no perder la efectividad en la pastilla de emergencia, se puede consumir? Mira, se recomienda que por lo menos una vez utilizada no puedes utilizarla en 3 meses, porque eso hace un ciclo o una variabilidad en el ciclo. Entonces, si tú no tienes una regla normal o regular de 24 a 38 días, no va a ser efectivo porque no vas a saber en qué momento tomarte. Y no vas a estar seguro de que esto falló o no. Muy bien. Doctora, a ver, recomendaciones. 3 recomendaciones a tomar para darme cuenta cuál es el anticonceptivo que debería de ser mejor para mí, ¿ok? De elegir. ¿Cuál es el anticonceptivo? 3 recomendaciones que debería de tomar en cuenta para elegir el mejor anticonceptivo. Lo primero que debes elegir es cuánto tiempo quieres usar un método anticonceptivo. Yo debo estar clara, yo no quiero tener un bebé en 5, 10, 15, 20 años o en un tiempo próximo.
porque de eso va a depender. Inclusive pacientes me dicen, doctora, yo solo quiero 3 meses de anticonceptivo. Entonces, ahí se define el tipo de anticonceptivo. 2, peso. Todas las hormonas tienen metabolito a nivel de las grasas. No es lo mismo una paciente delgada a una paciente con sobrepeso, o no es lo mismo una paciente delgada o una paciente voluminosa, que tenga abundante seno, abundante trasero, todo eso cambia. Y hay una progesterona específica para esa paciente. Y tercero, ¿cuál es? ¿Tienes pareja fija? ¿No tienes pareja fija? ¿Quieres un método anticonceptivo seguro o un método anticonceptivo que te prevenga de infecciones de transmisión sexual? Los métodos de barrera. Si estás iniciando relaciones sexuales y no conoces la pareja, no tienes la confianza, utiliza métodos que te ayuden a no contaminarte de una enfermedad de transmisión sexual. Muchísimas gracias, doctora. A todos ustedes, gracias por conectarse. Y saben que pueden agendar con la doctora Daniela Galifa ingresando a www.saludvitale.com. Escriben Daniela Galifa y desde ahí pueden agendar vía chat o por llamada tu sesión con la doctora, su cita con la doctora Daniela Galifa. Muchísimas gracias por la atención. Espero podernos reencontrar nuevamente con estos temas que son buenísimos, de verdad que los abordan muy bien. Gracias y gracias a cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones, porque cuidar tu salud es vital. Gracias. Luego.